Vamos a arrancar este módulo 2 conociendo un poco la terminología base para este tipo de tecnologías. Hub es nuestro nodo central y es donde nosotros vamos a tener todo el equipamiento de backbone para brindar servicios de internet, telefonía y televisión, integrado todo por una OLT. La ODN es la red de distribución óptica, desde nuestro hub hasta los puntos de acceso de red de fibra óptica que nosotros vayamos a diseñar. NAP se denomina los puntos de acceso de la red ODN intermedios en donde nosotros vamos a tener splitter. Normalmente son puntos de acceso de la red ópticos, sin tener en cuenta los puntos finales, que a continuación vamos a ver son nuestras cajas de acceso CTO, denominadas así para todas las cajas de terminaciones de nuestra red ODN donde vayamos a conectar nuestros drops a nuestros clientes finales. MDU se denomina para las unidades de multiviviendas, asociadas a edificios con departamentos residenciales o comerciales, para clientes corporativos, multifamiliares o complejos habitacionales. La OLT es nuestro equipamiento principal, ubicado dentro del hub, de lo que es la tecnología PON, ya sea GPON, EPON y todas las tecnologías que nosotros ya vimos, como las de nueva generación. Este equipamiento es el que concentra todos los servicios de la red de backbone y los transporta a través de nuestra red ODN hasta nuestras cajas terminales CTO para conectar nuestros clientes y finalizar en una ONT, que es nuestro terminal de red óptica, es el otro extremo de nuestra tecnología que adaptemos dentro de la red ODN, en donde nosotros vamos a convertir de óptico a los servicios de internet, televisión o telefonía o posiblemente servicios LAN. La ONU es un equipamiento que, si bien podría ser una ONT, normalmente se utiliza para convertir de óptico a cobre en una distribución interna de cobre. Ya lo vimos en redes FTTB o en redes FTTC, que convertimos de tecnologías PON a VDSL o ADSL para brindar desde una conectividad de la red ODN multiservicios por cobre. CP se denomina el equipamiento en casa de cliente y son terminadores. Pueden ser ONT, pero también contiene todo el equipamiento de switch, router, equipamiento Wi-Fi o cualquier equipamiento que nos dé servicio directamente en el cliente. Bueno, ahora vamos a ver un poco más acerca de la familia FTTX. Conceptualmente está compuesta por una ODN, que es toda la parte de la red en la planta externa, y es la red de distribución óptica. FTTX es un concepto utilizado para nombrar una gama de familia de redes pasivas, denominadas en PON, del tipo punto multipunto. Esto quiere decir que va desde un nodo central, en donde nosotros vamos a tener un equipamiento de transmisión, a varios extremos, servicios, clientes o puntos en los que nosotros vamos a terminar el enlace óptico con determinados servicios. Dentro de la gama de familias FTTX tenemos 4 que vamos a detallar, que son las más importantes para este curso de diseño de FTTX. La primera y la más conocida y la que tiene mayores ventajas es la de FTTH. ¿Por qué? FTTH es fibra óptica dedicada desde nuestro nodo central hasta la puerta de nuestro cliente, con un CP, un conversor, en el cual nosotros vamos a brindar el servicio directamente desde óptico, convirtiéndolo a los servicios que se le van a ofrecer con los puertos necesarios para cada uno de sus equipos. Normalmente se utilizan tecnologías GPON, EPON o de nueva generación para dar estos tipos de servicios, y la mayor ventaja que tenemos es que nosotros podemos asegurar el ancho de banda. Acá no tenemos un equipamiento en el medio que nos esté limitando nuestra tecnología GPON o de nueva generación que nosotros adaptemos para brindar este tipo de soluciones. En otro caso tenemos lo que son fibras hasta el edificio, las FTTB. Se referencia a una red PON que va desde un nodo central a N edificios. En la conexión del edificio vamos a tener un puerto de acceso a una ONU. En este caso la ONU lo que nos va a brindar es multiservicios para varios clientes y conversión de óptico a eléctrico. Entonces nosotros vamos a tener una distribución interna dentro del edificio totalmente eléctrica para varios abonados desde una única ONU o desde varias ONUs, dependiendo cómo nosotros lo configuremos y dependiendo de la cantidad de clientes. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más clientes tenga la ONU, va a ser menor el ancho de banda que nosotros vayamos a poder asegurar para estos servicios, a diferencia de lo que es FTTH. Después tenemos lo que es
FTTC. En este caso se utiliza mucho en Europa, se reconvirtieron todos los que eran las redes de cobre. En Europa tenían una infraestructura en la cual había un gabinete externo que genera un clúster, o sea, esto quiere decir que genera una cobertura de una o varias manzanas con la infraestructura de cobre ya instalada para cada uno de los hogares. Se reaprovechan estos gabinetes, se reconvierten con equipos ONU para convertir de óptico a eléctrico y en muchos casos se utiliza tecnología VDSL que es más avanzada que ADSL y nos brinda mejores anchos de banda, pero ahí tenemos nuestro límite del ancho de banda que nosotros vayamos a poder brindar, porque nosotros vamos a poder asegurar los anchos de banda entre nuestro nodo central, hub, y el gabinete. Y después dependemos de la tecnología VDSL o la que se implemente para la parte de cobre. Por último tenemos las redes FTTN. En este caso la red FTTN es conceptualmente fibra hasta un nodo. Se diferencia de la red FTTC únicamente porque es un nodo repetidor. El clúster del nodo se supone que es más amplio, tiene mayor cobertura a los abonados y mayor distancia. Por ende también tenemos diferentes tipos de limitaciones, la cantidad de abonados que tenemos, en lo que es la última milla de cobre. Normalmente se utiliza tecnología ADSL. Ahora vamos a ver en detalle cómo está compuesta las redes FTTX y sus diferentes combinaciones. Inicialmente tenemos nuestro equipo en la casa central de tecnología PON, que se denomina OLT, y es la interfaz entre nuestro backbone de servicios, ya sea Internet, IPTV, voz IP, que va a ser la concentración de los servicios, la configuración, los etiquetados y las calidades que van a ser transportadas para cada uno de nuestros clientes a través de nuestra red PON y ODN. Este equipamiento contiene los puertos PON que soporta conexiones de múltiples ONT a través de una única fibra, en base a su relación de división, que puede ir de 16, 32, 64, 128, 256 y hasta ahora conocidos 512 ONTs o CPEs por puerto PON. Luego tenemos nuestra red de distribución óptica, denominada ODN, en donde está toda la red pasiva, del tipo punto-multipunto, sin ninguna electrónica que intervenga. A partir de los puertos de acceso y de los drops que nosotros vamos a conectar dentro de la casa del cliente, la primer frontera entre la parte óptica y nuestro cliente es la ONT. En el caso de redes FTTH, tenemos este equipamiento para clientes y es nuestro CPE para brindar los servicios que integremos dentro de nuestro hub. Para otro tipo de redes FTTX, como vimos, las FTTB, FTTC o FTTN, se utilizan equipamientos ONU de convertibilidad óptico a eléctrico para múltiples clientes en una distribución eléctrica o de cobre. Para hacer el diseño de nuestras redes tenemos que tener en cuenta las siguientes especificaciones. El split radio es muy importante para saber cuál es nuestro límite de cantidades de ONT o ONUs que podemos conectar a nuestro puerto PON de la OLT. El budget óptico, que comprende la atenuación máxima total que tengamos entre nuestra OLT y nuestra ONT o ONU del lado del cliente. La dispersión cromática, como vimos anteriormente, es un factor muy importante que nos va a medir la distancia que tengamos para nuestra red ODN. Y las capacidades del cliente nos van a poder facilitar la cantidad de CPEs que nosotros vamos a poder conectar en la 1, porque no solamente está especificado por el split ratio, sino que dependiendo de la capacidad que nosotros vayamos a ofrecer a nuestro cliente, también tenemos otro limitante. Cada puerto PON, y dependiendo de la tecnología y el proveedor que nosotros adaptemos, tiene sus propias limitaciones de anchos de banda. Y por último, los tipos de servicio, para ver cómo vamos a integrar a través de nuestro OLT, puerto PON y las ONT que vayamos a adaptar para ver las cantidades de servicio y el ancho de banda total que vamos a brindar para cada uno de los clientes. Ahora vamos a ver los diferentes modelos de ODN que podemos contemplar en este tipo de redes. ODN balanceada, utilizando splitter balanceados. Esto quiere decir que la división de 1 a n puertos tiene el mismo factor de potencia para todos los puertos de salida.
O sea que en los puntos de acceso vamos a tener la misma potencia para cada uno de nuestros clientes. La única diferencia es la línea que vamos a tener entre los splitters de primer nivel y los secundarios, dependiendo las longitudes de nuestros cables que agregan potencia al tramo. Es una configuración de un tipo árbol, como nosotros vemos acá en el esquema, se va ramificando y abriendo, como si fuera en este caso una distribución de agua a domicilios. Como nosotros vemos, cada una de las divisiones es simétrica y nos brinda el mismo caudal de agua para cada una de las casas, en este caso potencia óptica. Es económica porque se utiliza un solo tipo de splitter, que son los splitters balanceados, y solamente varían la cantidad de puertos de salida que tengamos en cada uno, o la cantidad de divisiones. Los cálculos de potencia son mucho más simples que en otro tipo de redes, y el esquema de tipo árbol distribuye los puntos de falla con una menor concentración de clientes. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una falla en una fibra o en un cable de fibra, la magnitud del impacto va a ser menor. Este esquema es ideal para redes aéreas y lo vamos a ver cuando diseñemos nuestras redes en los módulos que vamos a ver más adelante. Después tenemos las ODNs desbalanceadas. Es una combinación de dos splitters, como vemos en este caso. Tenemos una división que es asimétrica en un primer splitter de 1×2 y después se utilizan splitters simétricos para lo que sería el acceso de última milla. Como vemos acá en este gráfico, la distribución es lineal. A medida que vamos conectando una casa y vamos yendo desde el origen hasta el destino, se va disminuyendo el caudal de agua, en este caso, que nosotros vamos a ver a cada uno de los hogares o en nuestra red de distribución. Lo que nosotros vamos a diseñar es que la potencia que nos llegue a cada uno de nuestro hogar sea totalmente óptima y dentro de todo va a ser similar. Una de las desventajas que tenemos con este tipo de redes es que tenemos que usar dos tipos de splitter. Tenemos un splitter desbalanceado para lo que es repartir en nuestra línea en serie el caudal para cada uno de los splitters balanceados que tenemos en la parte de abajo. Y los cálculos de potencia son más complicados, porque ya no tenemos que hacer combinaciones de 1, 2 o 3 tipos de splitter. Los splitters desbalanceados tienen diferentes valores a medida que se van utilizando. El esquema en serie genera un punto de falla con mayor concentración de cliente. Como vemos acá en el gráfico, si nosotros tenemos un corte entre el primer y el segundo splitter desbalanceado, se nos cae el 90% de los clientes que tenemos conectados en este puerto PON. Pero el esquema en serie es ideal para redes soterradas, en donde tenemos que respetar una canalización lineal según la infraestructura de la zona que nosotros estemos utilizando. Bueno, ahora vamos a ver un poco los modelos de protección que podemos implementar en este tipo de redes FTTX, PON. Y para empezar vamos a ver los modelos de protección parcial, para poder economizar nuestras protecciones dependiendo de las necesidades de cada empresa. Para este caso se utilizan splitters de 2 a la n, son splitters que van a tener dos puertos de entradas a diferencia de los que ya habíamos visto hasta ahora que tenían uno solo. Básicamente la entrada tiene un splitter inverso de 2 a 1. Hay que tener en cuenta que no se pueden transmitir en los dos puertos de entradas al mismo tiempo porque podríamos tener interferencia en la señal óptica. Este tipo de soluciones utiliza protección 1-1, lo cual quiere decir que solamente podemos tener un camino activo con todos los enlaces y un camino inactivo o oscuro. Para ello se puede utilizar un switch óptico, como vemos acá en la imagen. Al lado de la OLT se implementa este equipamiento y protegemos la capa de distribución de nuestra red ODN en donde se concentra la mayoría de los clientes. El switch óptico va a cumplir la función de conmutar y elegir por cuál de los dos caminos, rojo o azul, va a transmitir el puerto PON. Las características de esta protección es que solamente podemos proteger un enlace entre hub y splitter o entre dos capas de splitter diferentes. El costo es de una redundancia solamente en una parte de la red, un camino óptico adicional y recomendado que sea por un camino físico independiente. Y la conmutación, dependiendo del switch que se implemente, puede ser manual o automática. Otro modelo del esquema anterior es evitar el switch óptico
y utilizar dos puertos PON en la OLT. Esto nos va a brindar la ventaja de evitar equipamiento adicional como punto de falla. El tipo de protección sigue siendo el mismo, uno en uno, ya que lo que vamos a hacer es conmutar entre un puerto u otro de la OLT totalmente. La conmutación en la OLT puede ser manual o si la ONT lo posee puede ser automática. Y ahora vamos a ver los esquemas de ODN de protección completa. Seguimos con la protección de 1+1 en donde nosotros dijimos que teníamos un camino redundante y un camino activo. En este caso, estamos duplicando toda la red desde el hub hasta las cajas de acceso, que es el último nivel de splitter. Como vemos, tenemos un camino azul y un camino rojo. Duplicamos los splitters de primer nivel, que son los que están en las cajas NAP, y utilizamos los splitters de 2 ANs en las cajas de acceso. Volviendo a los modelos que vimos anteriormente, podemos usar el switch óptico, los dos puertos en la OLT, con las mismas especificaciones que ya comentamos anteriormente. El costo, por supuesto, encarece la solución aplicando un doble costo sobre la ODN en lo que es despliegue de red. La protección igualmente no nos asegura el 100% de la disponibilidad de los servicios para todos los abonados que tengamos conectados en las cajas de acceso. Como vemos acá en la imagen, depende de la configuración que adoptemos en la caída o las afectaciones que tengamos en los servicios. Nosotros podemos tener una afectación parcial del puerto PON y decidir si vamos a conmutar o no. En este caso nosotros tenemos un corte sobre una de las cajas de acceso en su camino azul, que es el camino activo, y se supone que las otras 3 cajas siguen activas por ese camino azul. Si nosotros decidimos que al menos se caiga un cliente, la conmutación tiene que ser completa, vamos a hacer la conmutación y posible pérdida de paquetes sobre el total de los clientes del puerto PON. Estos umbrales para conmutación corresponden a las configuraciones que haga cada uno, ya que las conmutaciones pueden ser manuales. Este último esquema de protección nos asegura 100% de disponibilidad para todos los clientes. Trabaja de una manera completamente diferente. El esquema de 1+1, que acá nosotros vamos a tener un camino activo y un camino pasivo figurativamente, es porque en la realidad están transmitiendo los dos caminos al mismo tiempo. Acá la diferencia de lo que es una conmutación 1+1 es que el que elige por dónde recibir los paquetes son los equipos en los extremos. Identificando los códigos o los bits de errores que se transmiten entre OLT y ONT, cada uno de los equipos va a decidir por cuál canal va a recibir la información, ya sea por el canal azul o por el canal rojo. De esta manera, cualquier ONT en este esquema que esté perdiendo paquetes o que vea que tiene un error o una degradación en el enlace del camino azul, va a escoger el camino rojo sin afectar al resto de las ONTs que van a poder seguir transmitiendo y recibiendo por el camino azul. El costo es del doble de la red ODN y de equipamientos en los extremos más caros porque tienen estas protecciones de 1+1 que residen en los puertos ópticos de la electrónica. Ahora vamos a ver la capa física, vamos a ver los componentes de nuestra red ODN, iniciando desde el hub, nuestra red ODN, o sea que vamos a ver todo el equipamiento pasivo de las redes FTTX. En lo que se denomina planta interna, dentro de nuestro hub, dentro de nuestro nodo central, tenemos los distribuidores de fibra óptica, o DFs. Son los terminadores de nuestra red del lado backbone, en donde nosotros vamos a conectar todos los puertos PON de la OLT. Normalmente esos terminadores tienen un convertidor denominado FEC, son gabinetes de fibra óptica que convierten la fibra de la calle, que es un cable rígido, a un cable flexible, para tener mayor maniobrabilidad dentro de nuestro nodo principal. Y aparte, en muchos casos se utiliza para conectar diferentes salas dentro de nuestro nodo principal, ya sea para redes PON, para redes DWDM, SDH o cualquier tipo de redes que nosotros querramos conectar a través de nuestra red de fibra óptica. Luego en la planta externa, como vemos en este gráfico, se despliega toda la red de fibra óptica hasta los puntos de acceso y está compuesto por cajas de empalme, son nuestros puntos de derivación intermedios y principales de nuestra red, donde se contienen los splitters de primeros niveles y las derivaciones de nuestras fibras para armar nuestro esquema de diseño final. Las cajas de acceso, con su importancia en lo que va a ser
la calidad de estas cajas. Tengamos en cuenta que las cajas de acceso van a ser muy intervenidas constantemente. Entre las altas, bajas y modificaciones que tengamos en nuestros clientes, vamos a tener un nivel de maniobra constante, de conectividad. Entonces tenemos que asegurar que estos materiales sean de calidad para poder asegurar que no se nos deteriore nuestra red en el tiempo.